Hay días que no se viven, solo se resisten. La frase no describe un estado excepcional, sino una frecuencia silenciosa. No habla del colapso visible, sino de la erosión lenta, de ese desgaste que no deja cicatriz externa, pero va vaciando el centro. Hay días que no piden ser comprendidos, solo soportados. Días que no se inscriben en la memoria como experiencia, sino como peso, como una sombra que acompaña sin forma definida. Resistir no es vivir. Resistir es mantenerse a flote en una marea que no promete orilla. Es la suspensión del sentido, la pausa forzada de la voluntad. El cuerpo continúa, la mente ejecuta, pero algo esencial queda en silencio. No es tristeza abierta, tampoco desesperación manifiesta. Es otra cosa más opaca, más persistente. Una fatiga sin relato. La cultura suele llamar a esto normalidad, funcionamiento, adaptación. Pero hay algo inquietante en esa normalización. Cuando resistir se vuelve rutina, cuando aguantar se confunde con fortaleza, la herida deja de doler porque se ha vuelto estructura. No grita, no sangra, simplemente está. Hay días que no se viven porque vivir exige presencia. Y la presencia es costosa. Exige atención. Exige atravesar el silencio sin anestesia. En cambio, resistir permite fragmentarse, dividirse, colocarse una máscara mínima para cumplir con lo necesario. La máscara no es mentira, es economía psíquica. Protege, pero también separa. En esos días el tiempo no avanza, se repite. Cada gesto parece eco de otro anterior. Cada pensamiento ya fue pensado. No hay descubrimiento, solo confirmación. La repetición no es aburrimiento, es señal. Algo insiste porque no ha sido visto. Algo retorna porque fue negado. Y lo negado no desaparece, se reorganiza en la sombra. La psicología profunda ha observado durante décadas que lo no integrado no se disuelve, se desplaza, se vuelve síntoma, se convierte en hábito, en rigidez, en cansancio crónico. La herida que no se escucha aprende a hablar en otro idioma, un idioma corporal, atencional, relacional, un idioma que la conciencia moderna, tan orientada a la superficie, ya no sabe leer. Resistir es una estrategia del yo cuando el sentido se retira. No es cobardía, es supervivencia. Pero toda estrategia que se prolonga más allá de su función original se convierte en prisión. El problema no es resistir un día, el problema es construir una vida entera alrededor de la resistencia. La filosofía existencial intuyó este punto con claridad incómoda. Cuando el sentido no está dado, el individuo queda suspendido frente al abismo de su libertad. Y ante ese abismo, muchas veces, se elige no caer, pero tampoco avanzar. Se elige permanecer, congelarse, resistir. No por falta de coraje, sino por exceso de peso. Hay días que no se viven porque vivir implica asumir una pérdida. La pérdida de las narrativas heredadas, la pérdida de las certezas prestadas, la pérdida de la idea de que todo esfuerzo será recompensado. Resistir, en cambio, permite mantener la ilusión de continuidad. Nada cambia, y eso tranquiliza, aunque desgaste. La mente humana no busca la verdad, busca coherencia. Prefiere un dolor conocido a un vacío indeterminado. Prefiere la repetición al salto. Por eso, cuando una vida se vuelve inhabitable, no siempre se rompe, se automatiza. Se llena de rutinas, de estímulos, de ruido. La atención se fragmenta no por accidente, sino por defensa. En la cultura contemporánea, la atención es el nuevo campo de batalla. No porque sea valiosa, sino porque es frágil. Cada interrupción es una microfuga del presente. Cada estímulo, una promesa de alivio inmediato.
Pero ese alivio no libera, aplaza. Y lo aplazado se acumula, se condensa, se transforma en cansancio existencial. Resistir es vivir en diferido, es postergar indefinidamente el encuentro con lo esencial. No porque no se quiera, sino porque no se sabe cómo. El lenguaje del alma no se enseña, se pierde cuando no se usa, y una vez perdido, todo se vuelve literal, funcional, plano. La herida central de muchos días resistidos no es el dolor, sino la desconexión, la sensación de estar fuera de lugar, incluso dentro de uno mismo, de habitar una identidad que funciona, pero no resuena, una identidad pulida, socialmente aceptable, pero hueca. La máscara cumple su tarea, el rostro queda en la sombra. La sombra no es lo oscuro por sí mismo, es lo no mirado, lo no reconocido, lo que fue excluido para sostener una imagen coherente. Pero lo excluido no se resigna, espera. Y cuando la conciencia se debilita, en el cansancio, en la prisa, en la repetición, la sombra emerge como fatiga, como cinismo, como apatía. Hay días que no se viven porque el yo está ocupado defendiéndose de sí mismo, defendiéndose de recuerdos que no se recuerdan del todo, de emociones que no se permiten del todo, de preguntas que no se formulan del todo. La defensa no es consciente, es un reflejo antiguo, un pacto silencioso. Mientras no mires, puedes seguir funcionando. Pero la vida no se deja reducir a función. Tarde o temprano, exige algo más que rendimiento. Exige presencia, exige riesgo, exige atravesar el silencio sin distracción. Y eso asusta, porque en el silencio no hay garantías, solo verdad. Y la verdad no siempre consuela. La resistencia prolongada genera una paradoja. Cuanto más se aguanta, menos se siente. Y cuanto menos se siente, menos se vive. La anestesia emocional no distingue entre dolor y gozo. Apaga ambos. Deja una neutralidad gris que se confunde con estabilidad. Pero no es paz, es suspensión. Desde una perspectiva práctica, resistir parece eficiente. Permite cumplir, sostener vínculos, mantener estructuras. Pero el costo es interno, invisible. Se paga con vitalidad, con curiosidad, con capacidad de asombro. El mundo sigue ahí, pero ya no toca. Se observa desde detrás de un vidrio. La crítica cultural ha señalado este fenómeno con insistencia. Una sociedad orientada al rendimiento produce sujetos exhaustos, no necesariamente oprimidos desde fuera, sino agotados desde dentro. El mandato no es obedecer, sino optimizarse. Y cuando no se puede más, no se protesta, se resiste en silencio. Hay días que no se viven porque la identidad se ha vuelto un proyecto interminable, siempre incompleto, siempre en deuda, siempre comparado. La mirada ajena internalizada como juez constante. La máscara social ya no se quita porque ya no se distingue del rostro. Y sin esa distinción, el cansancio se vuelve ontológico. La repetición aparece entonces como estructura dominante. Mismos gestos, mismas ideas, mismas reacciones. No por falta de alternativas, sino por saturación. La mente cansada no explora, conserva, no crea, recicla, no pregunta, repite. La repetición no es error, es síntoma. En este punto, la filosofía deja de ser abstracción y se vuelve herramienta, no para ofrecer respuestas, sino para desestabilizar las preguntas heredadas. ¿Qué significa vivir? ¿Qué se ha sacrificado para sostener lo que se llama normalidad? ¿Qué parte de uno ha sido enviada al exilio para evitar el conflicto? No hay vida plena sin confrontación con la sombra. No hay sentido sin atravesar la herida. No hay identidad sin reconocer la máscara. Resistir evita esa confrontación. Vivir la exige. Y por eso resistir es tan tentador. Promete seguridad. Vivir promete transformación. Y toda transformación implica pérdida. Hay días que no se viven porque la memoria ha sido fragmentada. No se recuerda lo que dolió,
pero el cuerpo sí. No se recuerda lo que se negó, pero la conducta lo repite. La repetición inconsciente no es castigo, es intento. Un intento torpe de resolver lo no resuelto. La atención dispersa de la vida moderna intensifica este ciclo. Cuando cada momento es interrumpido, no hay espacio para integrar. Cuando todo es inmediato, nada se procesa. Cuando todo se comenta, nada se elabora. El resultado no es ignorancia, sino saturación. Un ruido constante que impide escuchar lo esencial. El silencio se ha vuelto sospechoso, pero sin silencio no hay profundidad. Sin profundidad no hay transformación. Y sin transformación, la vida se reduce a resistencia organizada. Se sobrevive con eficiencia, pero se pierde el contacto con la fortuna interior. Esa capacidad de sentir que pese a todo, algo tiene sentido. No se trata de romantizar el dolor, tampoco de exigir claridad donde solo hay confusión. Se trata de reconocer que hay días que no se viven porque algo está pidiendo ser visto. No corregido, no eliminado, visto, nombrado, integrado. La integración no es un acto heroico, es un proceso lento, incómodo, a veces silencioso. Implica tolerar la ambigüedad, aceptar que no todo se resuelve, que no todo se entiende, que no todo se supera, pero que todo lo no atendido se repite. La negación no es olvido, es aplazamiento, y el aplazamiento prolongado se convierte en estructura de vida. Una vida resistente, pero no vivida. Una vida funcional, pero no encarnada. Una vida que pasa, pero no acontece. Hay días que no se viven porque el sujeto ha aprendido a desconectarse para no sufrir, pero en esa desconexión también se pierde la posibilidad de gozo. La herida no es el enemigo es el cierre, el endurecimiento, la renuncia anticipada a sentir. La filosofía del sentido no promete felicidad, promete orientación. No elimina el abismo, pero enseña a mirarlo sin caer. No anestesia el dolor, pero le da lugar. Y cuando el dolor tiene lugar, deja de ocuparlo todo. La vida moderna ofrece infinitas formas de resistencia. Distracción, productividad, ironía, consumo, autoexplicación constante. Todas eficaces, todas insuficientes. Porque ninguna toca el núcleo, ninguna atraviesa el silencio, ninguna dialoga con la sombra. Vivir, en su sentido más sobrio, no es estar bien. Es estar presente, incluso cuando duele, incluso cuando no hay respuesta, incluso cuando el sentido se retira momentáneamente. Resistir evita ese riesgo. Vivir lo asume. Hay días que no se viven, solo se resisten. Reconocerlo no es rendición, es lucidez, es el primer gesto de honestidad frente a uno mismo. Y la honestidad, aunque incómoda, abre una grieta en la repetición. Por esa grieta entra algo distinto, no necesariamente luz, a veces solo aire. Pero el aire basta para recordar que no todo está cerrado, que la herida puede transformarse, que la sombra puede integrarse, que la máscara puede aflojarse, y que incluso después de muchos días resistidos, la vida aún puede ser vivida, no como promesa grandiosa, sino como presencia sobria, silenciosa, real.